país mira con especial atención los anuncios de diversos actores de la oposición política respecto de buscar la unidad de la tendencia. A priori, todo apunta a que será poco probable generar una sola corriente, sino que en la oposición habrá varias ramificaciones de cara a los comicios de 2017. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Jorge Mora Varela, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. Siempre es un gusto asistir y ayudar en estos asuntos. Gracias por la gentileza. Bueno, tenemos un primer ejercicio ya confirmado, lo que pasó el día martes, Partido Social Cristiano, Partido Avanza, Movimiento Suma, Movimiento Juntos Podemos y otros movimientos pequeños que anunciaron lo que han denominado una convergencia legislativa de cara a un plan de trabajo en el evento de lograr una mayoría en la próxima Asamblea Nacional. Ellos han planteado 3 temas puntuales: derogatoria de la Ley de Comunicación, el desmontaje de las enmiendas constitucionales y una modificación al rol de fiscalización de la legislatura. Partamos de ese primer escenario. ¿Cómo vio usted este acercamiento entre estas agrupaciones políticas? La verdad es que el juego democrático en el Ecuador tiene algunas particularidades. Recordemos que el Ecuador ha tenido procesos bastante largos en la historia de ingobernabilidad, por el hecho de tener fraccionada los poderes legislativos sobre todo. En este caso, la Revolución Ciudadana ha tenido una gran presencia en el país por tener un elemento unificador y unitario. Creo que es el elemento que todos los legisladores lo entienden y de esa manera se podría tener algún tipo de presencia. Claro que ahora los diferentes corrientes que están divididas y que sobre todo tienen diferentes formas de enfocar la política, la vida misma, y en ese caso me parece un tanto difícil que se logre una unidad, yo diría, conceptual. Posiblemente puede haber una unidad coyuntural, programática. Para temas puntuales. Para temas muy puntuales, pero creo que va a ser muy difícil que se sostenga como unidad. Me parece que tiene que haber un esfuerzo de generosidad, no solamente de este grupo de personas, sino de toda la colectividad. Es decir, no se trata efectivamente de una madurez política como han calificado varios actores este encuentro, esta convergencia como también se ha denominado. No, no se trata de madurez política, se trata más bien de coyuntura circunstancial, en el hecho de querer desmontar un modelo de gobierno que está teniendo serias dificultades. Me pongo a pensar de aquí en adelante, a partir del año 2017, cómo gobernar el Ecuador. Y el asunto creo que no es tan importante ganar, sino cómo gobernar el país. Entendamos que la situación del país cambió radicalmente. Una cosa es el Ecuador a enero 2015 y otra cosa es a enero 2016. Cuando tenemos un petróleo de $85 y hay los recursos suficientes, el Ecuador es un país, yo diría, razonablemente manejable, políticamente viable. Pero ¿qué pasa cuando hay que, de frente a esta situación económica donde el petróleo está a 28, 25, 20 dólares? La verdad es que tendría que haber medidas de ajuste estructural, de costo político alto e intenso y muy conflictivo. Yo veo que hay que tener una situación muy clara. El Ecuador no solamente es cuestión de personas o acuerdos, es cuestión de tener los recursos para hacerlo viable. Y creo que es una situación que se debe enfocar de una manera muy, muy importante. Ahora, justamente de esta reunión del martes hemos de alguna manera hecho un análisis sobre la orientación ideológica de cada una de estas tendencias. Y claro, hay coincidencias en temas puntuales que son políticos. Vuelvo a citarlos: ley de comunicación, enmiendas constitucionales, fiscalización. Pero me pregunto, ¿los socialcristianos con, por ejemplo, Juntos Podemos, podrían llegar a algún acuerdo sobre cuestiones de visión económica, por ejemplo, o cuestiones de visión un poco más progresista? Digo, ¿sería posible aquello, que son temas más complejos? Por supuesto, y en ese sentido creo que ahí está la gran complejidad del asunto. Ese es el kit del asunto. Es el kit del asunto. Recordemos que el Ecuador ha vivido unos 10 años más o menos de políticas inclusivas. Y estos modelos tienen que tomar medidas donde tienen que ser exclusivas, porque la situación económica ya no da para más. Por lo tanto, tiene que haber políticas como la flexibilidad laboral. Y en este caso, ahí va a haber problemas ya conceptuales, y ahí va a haber una ruptura antes de empezar. Porque los que tienen una visión más progresista están en contra de la flexibilización laboral, que en cambio es una visión de quienes comulgan con la derecha ideológica. Por supuesto, y recordemos que hoy estamos en un problema de desempleo, y de desempleo intenso. ¿Cómo puedo sostener un empleo pleno frente a situación de falta de recursos? Y en ese caso hay que tomar medidas alternativas, y eso es grave.
absolutamente grave. Creo que se le vienen días oscuros al Ecuador, porque conceptualmente para una persona de derecha es más fácil despedir y poner medidas de flexibilidad. Pero ¿qué pasa frente a personas que creen en el ser humano, que creen en la inclusión? Va a haber problemas gravísimos. No sé cómo vayan a comulgar, por ejemplo, socialcristianos con la fracción de Pachacuti. Me parece imposible. Doctor, pero independientemente de que esta unidad se sostenga en el tiempo, que persista, vamos a lo más inmediato, las elecciones del 2017, porque hay quienes creen que de pronto la oposición ha ido ganando terreno en este último tiempo frente a un gobierno al que han calificado como debilitado ya. No sé si el gobierno se lo haya tenido que calificar. El gobierno ya tiene un desgaste de casi una década. Aparte de eso, la situación económica del mundo cambió. Los ingresos de petróleo no existen. El límite en los impuestos ya ha llegado a límites que ya realmente son difíciles de sostener. Y en ese caso hay que tomar medidas estructurales. Yo me pregunto y le pregunto a la ciudadanía, ¿ganar las elecciones para qué? Claro, es fácil gobernar cuando existen recursos y tengo todos los poderes concentrados, pero recordemos el Ecuador de toda la vida, el Ecuador de toda la vida republicana, especialmente los pasos y los procesos vividos en los años 70, 80 y 90, que no era porque éramos un grupo de personas irracionales, sino que el Ecuador es complejo, es diverso y tiene cosmovisiones diferentes. ¿Cómo logro gobernar a personas que tienen concepciones de la vida absolutamente contrarias y ni siquiera coincidentes? Políticamente se puede hacer, pero ¿cree usted que se podrá construir un Ecuador viable? Ahora también que creo que la Revolución Ciudadana ha cometido algunos errores bastante sustantivos, bastante graves, en el sentido de pensar que la curva del precio del petróleo iba a tener una curva ascendente. Recordemos que Hugo Chávez pensaba que el precio justo del petróleo era $200 y que para 2015-2016 debería estar en $300 y la realidad es que es de 20. Y en esa circunstancia hay que cambiar el paradigma, y no se trata de las personas, no se trata de eso, sino de la viabilidad de gobernabilidad para un país diverso, con diferentes formas de concebir la vida. Ahora, hemos hablado de un segmento de la oposición, pero decíamos en la presentación que da la impresión que el Ecuador no tiene una oposición, sino varias oposiciones, o una oposición con varias ramificaciones. Hemos citado lo que pasó el martes. Así es. Y vamos a citar también lo que va a pasar el próximo 27 de enero, el próximo miércoles, cuando el movimiento Pachacutic igualmente se reúna con otros actores de la oposición política. Estará ahí el movimiento Pachacutic y, por ejemplo, ha confirmado su presencia Creo. Cito estas dos organizaciones porque sus dirigentes no estuvieron en la reunión del martes. ¿Cómo ve ese escenario de varias ramificaciones de la tendencia que no comulga con el proyecto político que lidera Alianza País? Alianza País ha logrado algo que es importantísimo. Dividir no permitir que exista oposición, una oposición real. Cuando el presidente Correa habla de la oposición, él se le ríe. Y me parece que es una apreciación no en el gesto, sino en el concepto que me parece que es correcta. No existe un grupo de oposición real, porque existe con fracciones conceptualmente diversas y no va a ser posible unirse. El problema es que un gobierno que tiene un desgaste de una década, creo que tampoco tendrá las condiciones para poder gobernar a partir de 2017. Recordemos que si es que lograse ganar la presidencia, la Alianza País no va a ser imposible que tenga una Asamblea Nacional unificada. Y en ese sentido también va a tener graves problemas de gobernabilidad. Ahora, los pequeños grupos, las pequeñas ambiciones, en el hecho de que estén o no estén, eso muestra que ni siquiera hay una coherencia. Son fracciones tan pequeñas que unidos a lo mejor puedan tener el poder, pero fraccionarios va a ser una situación de conflictividad social bastante intensa. Queda claro entonces y ya veremos cuál es el desenlace de estas alianzas. Y por el bien del país espero que tengamos un poco de racionalidad y de inclusión. Me parece que se nos esperan días bastante difíciles. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido Jorge Mora, analista político, haciendo este análisis en torno a las alianzas en la oposición.